de la Cruz, ¿no? Delgado Vidal, doctor. Bueno, ¿Delgado te porque pidió? sí, Ya. Delgado Vidal. Bueno, primero porque no cuenta con predictores de vía aérea difícil, ¿no? Por ejemplo, dice Malampati 2, lo cual estaría en lo normal, ¿no? Puede ser 1 o 2. Después la distancia temporomandibular también está dentro del rango, que lo normal es, está bien más de 6. Y en la distancia interincisiva, pues más de 3 o más de 4 también es lo normal. Ok, entonces aparentemente al examen físico la vía aérea es accesible, ¿no? Como dice su compañero, Malampati 1 y 2 es vía aérea accesible, sea tiro mentonera más de 6 centímetros, también más de 3 centímetros, esos son predictores de vía aérea accesible, ¿ok? Muy bien, su compañera, a ver, al examen de laboratorio, hemograma, glucosa, creatinina están normales, placa de tórax y cajeta también normal. Entonces, eso es en los exámenes auxiliares. Y ya cuando el paciente está en sala de operaciones, se decide hacer la inducción anestésica. O sea, se empieza ahí al paciente a darle medicamento para que se le pueda dormir y la anestesia general. ¿Ya? Para eso es un propofol, que es un hipnótico, para que el paciente se duerma. Después usan fentanilo, que es un opioide para dolor, y usa relajante neuromuscular, que es el tema que vamos a ver, un relajante del rocuronio a 1,2 miligramos por kilo. Con esta dosis se intuba sin ninguna dificultad, o sea, el paciente se le puede intubar y no hay ningún problema, la vía aérea es accesible. La anestesia se mantuvo, o sea, toda la cirugía, la anestesia era completa. No era una anestesia inhalatoria que hoy se usa en Seborana. Acá sí, por favor, con fentanilo. Estas drogas se ponen en una bombita de infusión y pasa al paciente toda la cirugía, en infusión acá, ¿ok? Con un FIO2 de 40%. O sea, en la máquina de anestesia se pone un FIO2 de 40%. Se monitoriza la presión arterial no invasiva, la frecuencia cardíaca, saturación, el CO2 y también se monitoriza la función Doctor, disculpe, su internet me parece que está el nervio fallando. cubital. Se le escucha. Esta máquina de anestesia tiene esa ventaja de que tiene un monitor de relajación neuromuscular. A ver, ¿ahora mejor? ¿Ahora mejor? Sí, doctor, solamente que su internet está fallando y a veces se le va. Nada. Se mantiene la anestesia endovenosa, ¿no? Con propofol infusión y con fentanilo infusión, que es un analgésico, toda la cirugía. Y también están usando el monitor para ver cómo es la relajación neuromuscular. O sea, están monitorizando la relajación neuromuscular. ¿Ok? Dice que no fue de mantenimiento de relajante neuromusculación total de bloqueo. Se prolongó hasta 97 minutos. O sea, el relajante ha durado 97 minutos. Y la operación solo ha sido de 70 minutos. O sea, con esta dosis que puso el doctor al inicio, de rocuronio era suficiente. Y mucho más del tiempo operatorio. ¿Okay? Entonces, si ya acabó la operación y todavía el paciente, según el monitor de relajación, todavía tiene relajante, entonces se usa un revertor, por ejemplo, similar a Sulamax, cualquiera de los dos, de relajante neuromuscular, y al cabo de 15 minutos recién el paciente es extubado en el centro quirúrgico y luego pasa a recuperación con una ventilación espontánea. Ese es el caso clínico, ¿ya? Entonces acá viene la primera pregunta que dice, a ver, ¿qué opinan ustedes del uso de rocuronio a esa dosis para la intubación endotraqueal? Doctor, hasta Cóndor. Hasta Cóndor, a ver. Sí, bueno, como había comentado acerca del rocuronio, la dosis es de 0,6 a 1,2, ¿no? Pero en este caso optó por usar la dosis de 1,2 miligramos por kilos. Y pues al usar esta dosis, entonces quiere decir que la actuación fue rápida, alrededor de 1 minuto, ¿no? Para que pueda realizar una intubación rápida en este caso. Ya, ok. ¿Algún otro comentario más?
Doctora, buenos días, Almeida. Almeida, a ver. Se comentó durante la sesión también que el rocuronio es uno de los únicos relajantes musculares en donde si nosotros aumentamos la dosis, el tiempo en que de inicio o el que empieza, pues va a disminuir, ¿no? Entonces yo pienso que aparentemente es una dosis alta en este caso clínico, pero siento que pienso que el anestesiólogo pues lo fue por esa razón, ¿no? Debido a que si aumentamos la dosis, el tiempo de inicio pues va a disminuir, ¿no? Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Se le parece bien la dosis o mucha dosis? Doctor, si es que se hace una secuencia rápida de intubación, bueno, sí estaría dentro de los márgenes, ¿no? Hasta 1.2 miligramos por kilo para poder hacer la intubación. Arquimina. Secuencia rápida. Ok. Entonces, los comentarios que han hecho sus compañeros correcta, ¿no? O sea, en este caso, ¿sí? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? Sí, doctor, En este caso, quería sí, destacar, Cabos. Arias Cabos, sí, dime. disculpe, sí que se está utilizando la dosis máxima de rocuronio en un paciente que tiene un peso bajo para su talla. Entonces me parece que también se debió de considerar eso. Ok. Entonces, ¿no? La única intención aparentemente era que el inicio de la tesis sea corta, o sea, porque se puede intubar rápidamente. Esto es lo que ha sucedido en este época de COVID. En esta época de COVID, casi todos los anestesiólogos hemos usado mucha dosis de relajante para poder intubar en forma rápida al paciente. Entonces, con esto que hemos conseguido, que los anestesiólogos nos expongamos menos a la vía aérea, y con esto evitamos pues, el contagio de COVID. ¿Okay? Si bien ese máximo dura 1 hora, entonces, y se ha visto el caso, ¿no? Que han usado una doble dosis, entonces el tiempo de relajación ha sido mucho más largo. Y esto hace que el paciente cuando acaba la operación todavía tenga relajante y hay que usar un revertor. Pero era justificado en esta época de COVID. Ahora, como ya, entre comillas, ya no hay esta pandemia, entonces lo aceptable sería usar una dosis mucho menor. ¿Ok? ¿Qué factores, en el caso clínico, puede interferir en la farmacología del rocuronio? Doctor, ¿me escucha un poquito? ¿Por qué no ángulo, doctor? Enríquez, Arangulo, Bueno, Sí, bueno, doctor. Angulo primero, a ver. Angulo primero. En el caso mencionan que se usa, el paciente recibió aminoglucósidos, ¿no? Y los aminoglucósidos, doctor, pueden aumentar la duración del bloqueante neuromuscular, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, por eso también se demoró más, ¿no? La duración. Aumenta la duración, ¿no? En este caso, los aminoglucósidos. Eso podría ser un factor, doctor. Ok. Enríquez. Bueno, doctor, el paciente también recibió lo que es el propofol y ese también es un tipo de fármaco que también prolonga la acción de esos relajantes musculares. Y también sería considerado pues otra interacción que se está con el fármaco rocuronio. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Qué factores de este caso interfieren en la farmacología del relajante? Buenos días, doctor. También podría ser un factor la edad. ¿Cuál es? Chipana. Chipana. La edad también podría interferir porque si es que el paciente es más joven, en este caso es un adolescente, podría metabolizar mucho más rápido el fármaco. Pero al ser un adolescente también el metabolismo puede ser más lento y también tener mayor efecto el relajante neuromuscular. Oh, está bien. Entonces, lo que los compañeros tienen razón, acá lo más importante son los... ¿Sí?
Arquinilla. Doctor, en el caso de los antibióticos, sí, doctor. En el caso de los antibióticos, estaba leyendo de que existe un cierto tipo de interacción, como mencionó mi compañero, pero en este caso tendríamos que saber cuáles son las dosis. Si es que son dosis altas, sí tiene bastante salir con el Rocurón. Ok. Entonces llegamos a la conclusión de que pues hay un cuadrito ahí en la exposición como se con los fármacos que prolongan el tiempo de duración. Sí, ¿cuál te ha pedido? Ya, como les comentaba, hay factores que van a prolongar el tiempo de duración del relajante neuromuscular, ¿no? Uno de ellos, lo más importante, es el antibiótico. Los antibióticos, hay una interacción aditiva a los relajantes neuromusculares, o sea, van a aumentar el tiempo de duración. También el uso de hipnóticos paralelo, que sean propofol, fentanilo, también es verdad que también van a aumentar el tiempo de duración de este relajante neuromuscular. Ahora, la edad también es importante, ¿no? Cuando el paciente es joven, como dijo su compañero, el metabolismo es mucho más rápido. Aparentemente eso disminuye el tiempo de duración. Si fuera un paciente anciano geriátrico, prolonga el tiempo de duración, pero en este caso es joven, entonces por ahí como que sí podría bajar el tiempo, ¿no?, de efecto de este relajante neuromuscular. Entonces estamos en lo correcto. La siguiente pregunta dice, ¿usted usaría succinilcolina para la intubación en este paciente? Doctor, ¿puedo participar? Doctor. ¿Apellido cuál es? Avendaño Galván, doctor. Avendaño. Avendaño. Bueno, sí, Avendaño Galván, doctor. Bueno, yo creo que no se debería usar porque ya lo mencionó mi compañera al inicio, se trata sobre una vía aérea fácil, ¿no? Entonces, la succinilcolina mayormente está indicado para una emergencia en cirugía, ¿no? O sea, que sea una intubación difícil. Claro, es verdad, ¿no? La succinilcolina, pues una indicación es una vía aérea difícil, ¿no? Que uno quede intubar rápidamente al paciente, podría ahí tener su lugar, ¿no? En este caso, como dijo su compañera, no es el caso. ¿Alguien más que quiera participar? Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cuál es su apellido? Chipana. Chipana. También podría no usarse por los efectos colaterales también que tiene la administración de la succinilcolina, como puede ser también el aumento de la concentración de potasio, la hipercalemia, también el aumento de la presión intercraneal. Ok. Su compañero menciona por el uso de succinilcolina no se debería usar por el efectos adversos que tiene como tal, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar? Buenos días, doctor. Doctor, buenos días. Buenos días. A ver. En cuanto a la... ¿Cuál es tu apellido? Chuck. ¿Tu apellido cuál es? Chuck, doctor. C-H-A-C. ¿Chávez? Chuck. C-H-A-C. Chuck. Ya, Chuck. Chuck. Bueno, yo no usaría lo que es la succinilcolina. Aparte de mis compañeros, cuando el paciente es joven todavía, sabemos si tiene una predisposición hacia lo que es la hipertermia maligna, la rhabdomiolisis, que son todos vamos a tener un mayor riesgo de una reacción adversa a la administración. Lo que dice el compañero es importante, ¿no? Que la succinilcolina es causa de la hipertermia maligna. Operatoria, donde el paciente usa este relajante y añadido el ceborane presenta fiebre y presenta una hipercapnia más fiebre. Y uno a veces en sala no busca cuál es la causa de esto y no encuentra. Entonces, una enfermedad es lo que se da, pues, la hipertermia maligna y ¿no? No hay no tenemos acá este fármaco que revierta esta complicación, entonces el
respirable, ¿no? Que ocurre, producido a veces por el relajante acetilcolina y por el sobrane, ¿no? Es un tema genético, pues hay pacientes que están predispuestos a tener esta complicación. Entonces su compañera, pues, ha explicado muy bien, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Doctor Astor, buenos días. Pastor. Sí, Astor Suárez Jocelyn, doctor. Bueno, también, doctor, también había leído que Sí, yo te escucho. la succinilcolina, compañero, pero también puede haber efectos, tanto efectos vagales, ¿no? Que puede llevar al paciente a bradicardia, a una hipotensión, ¿no? Por eso tampoco no es recomendado que se aplique dosis repetidas todo este periodo, porque puede haber un bloqueo neuromuscular también. Esto es verdad, cuando usa acetilcolina a dosis repetida, hay un efecto de barricardia, ¿no? Puede producir barricardia. Ok. ¿Alguien más que quiere participar? Doctor, aparte de lo que comentaron mis compañeros, también no se puede utilizar porque nos mencionan que la succinilcolina se utiliza en pacientes con riesgo de aspiración pulmonar. Entonces, en este caso, en el paciente de 17 años, no se está dando este caso. Entonces, por esa razón también podría ser que no se utilice. ¿Por su apellido? De la Cruz. De la Cruz. Sí, es verdad, ¿no? La acetilcolina se usa de la Cruz. Doctor, buenos días, ¿me escucha? Tengo acá. Doctor. Es verdad lo que dice compañera, ¿no? Una indicación de la acetilcolina es cuando hay riesgo de aspiración pulmonar. ¿Quiénes son los que tienen riesgo? Aquellos que hayan comido pues recién, ¿no? Hayan ingerido alimentos menos de las 8 horas, entonces hay riesgo de aspiración, entonces ahí sí se puede usar la acetilcolina. ¿Y alguien más iba a hablar? Doctor, ¿me escucha? Mi apellido es Alcalde. Doctor, también coincido con mis compañeros de que no sería recomendable. ¿Cuál es? Bueno, uno con los efectos colaterales y también. ¿Cuál es tu apellido? Alcalde. Alcalde, ok. Sí, incluso bueno, estaba viendo que en algunos casos puede causar lo que es hipertermia maligna y también lo que es la rhabdomiólisis. Por eso también coincido con mis compañeros de que no sería recomendable. Así es. Inclusive esta relajante neuromuscular no se debe usar en sala de operaciones, ¿ok? Su indicación única es cuando tú quieres entubar al paciente en forma inmediata por una emergencia. O sea, en shock, o como dice su compañera, cuando hay riesgo de aspiración pulmonar también se puede usar en sala de operaciones, pero después no tiene sentido. ¿Ok? La siguiente pregunta es, a ver. Acá dice, ¿usted usaría cicurio en lugar de rocuronio en ese paciente? Doctor, ¿puedo A ver, ¿tu apellido cuál es? Cajo Nicole. Nicole Cajo. Ya. Sí. Tu hermana se apellida. Cajo Tu hermana también. es Sebastián. José. Sebastián nunca ha estado, ¿no? Ni en los seminarios. Ya, cuéntame, Nicole. Ya, doctor. Encontré un artículo donde comparaban la eficacia de relajantes musculares, Curio y Rocuroni durante la endoscopía e intubación endotraqueal. Y se encontró que tanto el citracurio rocuronio proporciona condiciones eficaces, ¿no? Para la intubación endotraqueal con aparente mejor estabilidad hemodinámica, ganando así el cisatracurio un poco más de hemodinámica. Además, debido a que el cisatracurio no libera histamina, es menos probable que genere efectos adversos. Por ese motivo, sí elegiría el cisatracurio. Ok. Es verdad, es un fármaco muy estable, ¿no? Hemodinámicamente, que se podría usar, tiene esa ventaja. Acuérdense también que el cisatracurio relajante no es tan abundante por el tema económico, ¿no? Que cuesta un poco más de
¿Alguien más? Tiene ángulo, doctor. Doctor, Ángulo no disculpe. es- Aries, Aquí un ratito, disculpe. Arangulo, Doctor, disculpe. Se escucha Arangulo. mal, se escucha un poco mal. Me parece que está soplando al micrófono de su dispositivo y ¿Quién? no usted, doctor, disculpe. Sí, cuando respira me parece que se le está escuchando la respiración o también hay... ¿Ahora sí me escucha mejor? ¿Ahora bien? Sí, y también me parece que tiene interferencia, Ah, o sea, no capta bien la señal porque se escucha cuando explica entrecortado. ok. Entonces voy a ponerme Sí, doctor. más cerca de la ventana. Muchas gracias, doctor. Sí, continúa, Joaquín. Bueno, Aries, Sí, doctor, Angulo quería no. participar. Sí, lo importante del cisatrapurio se puede usar en dosis de 0.1, 0.15 miligramos por kilo, ¿no? Y lo importante es que es independiente del metabolismo renal y hepático, ¿no? Con una eliminación de Hoffman y eso lo diferenciaría del rocuronio, ¿no? Y que sí sería beneficioso como lo había dicho mi compañero. Creo que sí se podría usar en este caso. Claro, este relajante pues tiene esa ventaja, ¿no? De que no pasa por el riñón y por el hígado en cuanto a su metabolismo y su eliminación. Y sí, pues tiene un punto a favor, ¿no? Comparado a otros relajantes neuromusculares. Entonces, en conclusión, Doctor este relajante, pues sí, ¿cuál es tu apellido? Bonifacio, doctor. Bonifacio. Sí, doctor, aparte que ambos, tanto el rocuronio como el cisatracurio, tienen la misma acción, una acción intermedia, y la eficacia es la misma. En cuanto a la seguridad, claro, el rocuronio va a ser mucho más seguro que el cisatracurio, y el costo, pues, también es mucho menor que el rocuronio. Entonces, sí se podría utilizar, no hay ninguna contraindicación en el paciente como para no poder utilizarlo. Ok, entonces sí se puede usar en ese paciente sin ningún problema. Pero el tema es de que este es joven, aparentemente no tiene ningún efecto ni una enfermedad pues renal ni hepático, entonces como que se le puede guardar ese relajante para otros pacientes, ¿no? Como yo les comentaba, también el tema económico influye bastante, cuesta mucho más caro ese relajante neuromuscular. El Recurón es mucho más barato y entonces tampoco tiene mucha interferencia en este caso, entonces sí tendría, yo creo que mejor se usa Recuronio y este relajante de cisatracurio se dejaría pues para otros pacientes que sí ameritan, ¿no? Como aquellos que tienen pues alguna enfermedad renal o hepática. A ver, la otra pregunta dice, ¿qué fármaco como antagonismo del rocuronio usó el anestesiólogo? ¿Y qué grado de bloqueo neuromuscular habrá tenido dicho paciente antes de usar el revertor del rocuronio? Almeida, doctor. Almeida. Sí, doctor. Bueno, yo estoy viendo que el paciente, el fármaco que usó como antagonista vendría a ser la neostigmina en vez de del Sugamadex. Se menciona que durante la intervención quirúrgica, la operación duró 97 minutos, perdón, claro, duró 70 minutos, disculpen, pero el paciente salió de la anestesia al minuto 97. Entonces hay 27 minutos de ahí de exceso, ¿no? Entonces, generalmente el Sugamadex actúa de 1 a 2 minutos, entonces no, el revertor actúa en 15 minutos, mencioné, entonces no cuadraría. Entonces, por ello pienso que es la neostigmina, porque el tiempo en el que el paciente ya ingresa al top mayor 90%, entonces es de 10 a 15 minutos. Entonces, por ello pienso que es la neostigmina que usó como antagonista, ¿no? Y Ok, pienso que el paciente, sí, sí, continúa. ¿Qué bloqueo está el paciente? ¿Qué grado de bloqueo? sí, entonces el bloqueo está un paciente realmente moderado, podría estar, ¿no? Recuperado. Entonces en el TOF yo voy a ver unas 3 barritas, pues, ¿no? Entonces generalmente el paciente podría estar en ese bloqueo, ¿no? Moderado o recuperado. Es lo que puedo pensar. ¿Alguien quiere participar? Doctor, Damas. Sí, Cárdenas, Cárdenas. sí, doctor. Damas. Igual Cárdenas. el revertor sería como dijo el compañero, la neostigmina, ¿no? Por su efecto revertor, que se encuentra hasta los 10 minutos y los 15 minutos que se menciona.
está en el periodo de ventana de acción del fármaco, ¿no? Y bueno, consideraría que el paciente se encuentra en un bloqueo moderado y la neostigmina está indicado para este tipo de bloqueo. Ok. ¿Otro comentario? Doctor, Damas. ¿Tu apellido cuál es? Damas. Damas. Ajá. Las Yo también damas. considero que se puede tratar de la neostigmina que está utilizando como antídoto en vez del Sugamadex, aunque el Sugamadex es el antídoto del rocuronio. Y en la fase o el grado de bloqueo que se encuentra el paciente posiblemente haya sido en recuperación o un bloqueo moderado, ya que el rocuronio tiene una acción aproximadamente de 1 hora. Ok. Entonces, en conclusión, no se puede dar los 15 minutos, ha hecho efecto el revertor. El único que hace efecto después de 15 minutos es la neostigmina, la autoneostigmina, ¿no? ¿Y qué grado de bloqueo va a ser el paciente? Lo más probable que haya estado, puede ser un bloqueo moderado o un bloqueo de recuperación, porque solamente en esos tipos de bloqueos se usa la neostigmina. ¿Ok? Cornelio Mendoza. Cornelio Mendoza. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Dime, ¿cómo actúa el Sugamadex? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, doctor, el Sugamadex va a actuar inhibiendo lo que es... no, doctor, disculpe, no tengo idea. Ok. Ramírez del Río Ramírez. Del Río. ¿Cómo actúa la neostigmina? Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Cómo actúa la neostigmina? Mecanismo de acción. Flores Marcelo. Flores Marcelo. Sí, doctor, presente. Flores Marcelo. ¿El Sugamadex actúa contra el becuronio? Flores No estoy Marcelo. seguro, doctor. García Briceño. Sí, lo escucho, doctor. García Briceño. ¿La neostigmina actúa contra el cisatracurio? Bueno, doctor, la neostigmina es un inhibidor reversible de la enzima colinesterasa, doctor, y este va a permitir que la destrucción de la acetilcolina produzca un efecto parasimpático mimético indirecto mediante que va a aumentar la concentración de esta acetilcolina en el García, receptor, doctor. García, la pregunta es, ¿actúa contra el cisatracurio? Sí, actúa, doctor. Ok. Flores Guamán. Flores Guamán. Presente, doctor. Flores Guamán. Dime a ver acá. ¿Cómo actúa el relajante neuromuscular no despolarizante? ¿Me puede repetir, doctor? ¿Cómo actúa los relajantes neuromusculares no despolarizantes? Acevedo Rosales. Acevedo Rosales.
Acevedo Rosales no está. Los que no están ya saben que la nota es 0, ¿ok? Blanco Napa. Blanco Napa. Blanco Napa. Cajo López Sebastián. Blanco Napa, ¿estás? Sí, aquí estoy. Siento. Ok. No podía activar mi micro. Ok. Blanco Napa, a ver, ¿cómo actúa la neostigmina? Inhibe la colinesterasa, doctor. Impide su destrucción de la acetilcolina. Ok. Ok. Cajo López Sebastián. Buenos días, doctor. ¿Cómo actúa el Sugamadex? Su Gamadex es un complejo con los bloqueantes neuromusculares en el curonio, en plasma, y va a reducir la cantidad bloqueante neuromuscular disponible para unirse a los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular. Ok. Doctor, disculpa, no se le escucha muy bien. ¿Cómo actúa el Sugamadex? La pregunta. Ok, chicos. Doctor, el Entonces, Sugamadex va a pues, reducir. Hábiles, doctor. Sí se me escucha, ¿no? El Sugamadex va a reducir la cantidad de bloqueantes neuromusculares que van a en estar caso disponibles. clínico lo pueden, de oxigenoterapia, lo pueden Doctor, proyectar. Sí. ¿Tiene cambio de caso clínico? Es que no se escucha muy bien en este momento. Doctor, ¿me escucha? Ahí está. Sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí, a cambio ¿Pueden de subirlo? Okay. Sí, ya, acá está oxigenoterapia. Es una gestante de 26 años, segundo embarazo de 40 semanas y fue programado para una cesárea de emergencia en el hospital tal, ¿ya? El su diagnóstico es macrosomía fetal, cesárea anterior y pródromo trabajo de parto. En la evaluación preoperatoria no hay enfermedades, examen físico está normal aparentemente, vía aérea mayor de 6 centímetros, es una vía aérea accesible, hemograma dice que hay una anemia, neutrofilia leve, no alteraciones de laboratorio. El riesgo quirúrgico es 2, le puso el cardiólogo, con riesgo ASA 2 también. Toda gestante siempre es ASA 2. ¿eh? Considerando el manejo de estándar de cesáreas y la ausencia de contraindicación importante, se decide dar una anestesia epidural. Se monitoriza el paciente, sala de operaciones, frecuencia cardíaca, pulso oxímetro, EKG, todo normal. Se hidrata el paciente con 500 ml de cloruro de sodio. La anestesia se coloca en posición sentada y se lleva a cabo la anestesia epidural, ¿no? A nivel del lumbar 3 y lumbar 4. Con una aguja TOWI se administra lidocaína al 2% de 500 miligramos. Se evalúa la evolución de la anestesia epidural, o sea, se coloca la anestesia epidural y hay un bloqueo sensitivo hasta el hematoma 10 a los 4 minutos, o sea que la anestesia llega hasta el ombligo. Cuando la anestesia llega hasta el ombligo, eso es el hematoma 10. Y a los 25 minutos llega hasta el T4, hasta T5, o sea, la anestesia llega hasta los pezones. Hasta ese nivel es T5, T4. O sea, ya a los 25 minutos se puede decir que el paciente ya está bloqueado para que pueda hacer la cirugía, ¿ya? Durante los 60 minutos de la cirugía, el paciente no presenta hipotensión, no hay bradicardia, no hay otra complicación más. Se evalúa la analgesia intraoperatoria, dice.
con una puntuación de 3 durante la incisión de la piel. O sea, aparentemente la anestesia no ha agarrado bien, porque cuando el cirujano hace el corte de la piel, el paciente presenta un pequeño dolor de un EVA de 3. La idea es de que presente un EVA de 0, pero en este caso hay un EVA de 3. Y después, y cuando exteriorizan el útero, o sea, cuando sacan el útero, cuando ya salió el bebé, sacan el útero, se eleva hasta 7. O sea, el paciente sí realmente el paciente sí le ha dolido la cirugía. O sea, la anestesia no ha sido realizada, pues. Doctor, no se le escucha. Y le cambiamos. ¿Ahora me escucha mejor? ¿Ahora? Sí, doctor, solo que se le ¿Ahora va mejor o no? Ya voy a ponerse en otra zona. Otra zona, a ver. Ahora mejor creo, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Les comentaba que el paciente aparentemente no ha pegado bien la anestesia, ¿no? Por eso que le pone una droga muy fuerte y también midazolam. Pero estos medicamentos deprimen el centro respiratorio y le ponen máscara con bolsa de reservorio a 10 litros, ¿no? Para que no baje la saturación. Le ponen midazolam, dexametasona, ¿no? Se evalúa el bloqueo motor y en recuperación dice que a los 120 minutos se recupera en forma absoluta. Si mantiene la máscara con bolsas de reservorio a 8 litros y satura 99%. Luego de 1 hora se baja a 2 litros y satura 98%. Luego de 1 hora más, la máscara se retira y satura 98% con un EVA de 3 a las 2 horas y es dado de alta. O sea, ha usado máscara con bolsas de reservorio tanto en sala de operaciones como en recuperación. La pregunta es, ¿qué opinan ustedes del uso de máscara de bolsas de reservorio en el intra y posoperatorio? Blanco, doctor. ¿Cómo te pidas? ¿Blanco? Sí. Blanco, coméntame. Bueno, pienso que el uso del instrumento ayuda a la oxigenación adecuada y el mantenerlo durante el intra y el postoperatorio ayuda a que la saturación llegue a un lugar adecuado. Ok, ¿tu apellido es Blanco, me dices? Sí, doctor. Blanco. Blanco Napa, ¿no? Ok. Ya, otro comentario. ¿Algún otro comentario sobre el uso de máscara de bolsas de reservorio en el intra y postoperatorio? Doctor, escriba Ramos. ¿Ya Ramos? Escriba, me pides escriba. Escriba, ya. Sí, el uso de máscara, ¿no?, de bolsa de reservorio en el intra y el post, pues inclinó más que nada al uso de necesidad de midazolam, puesto que dentro de sus indicaciones y efectos, pues puede reducir un poco, ¿no?, la saturación, el centro respiratorio o deprimirlo, y por ende en el intra y el post se vio usado de manera preventiva, ¿no?, para que no ocurra una desaturación y en el paciente no hubo mayor complicaciones. Claro, el uso de máscara con bolsas de reservorio quizás haya sido demasiado exceso, ¿no? Ustedes habrán visto que en el gráfico, los equipos de bajo flujo, pues la máscara con bolsas de reservorio es la última opción. Es una mejor opción, pero es la última. Primero se empieza con algo más suave, que es una cánula, una máscara simple, y ya después sería pues una máscara con bolsa de reservorio. Pero bueno, el médico ha intentado usar eso. Y lo curioso es que el intraoperatorio no menciona cuánto ha saturado el paciente, aunque pongan la dosis
la dosis de litraje, ¿no? Entonces es otro punto en contra, ¿ok? Pero sí se usa bastante máscara con bolsas de reservorio por un tema de que es más práctico, pero mejor sería usar algo mucho más sencillo, ¿no? Que es una cánula binasal. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Pueden subirlo? Pues, ahí está, a ver qué dice ahí. Se denomina máscara de bolsa de reservorio como sistema de alto flujo por tener que usar hasta 15 litros de oxígeno, 15 litros por minuto. Cornelio, García doctor. Briceño, No, doctor. doctor, sería de bajo Cornelio. Cornelio, doctor. doctor. Adiós, Cornelio. Bueno, doctor, la mascarilla con bolsa de reservorio va a ser un sistema de bajo flujo. Y como ya usted mencionó, el afío va a variar y va a depender del patrón respiratorio del paciente, patrón ventilatorio, perdón. Ok. ¿Alguien más que quiere participar? García Briceño, doctor. ¿Cómo? ¿Apellido? García Briceño. Ah, García. La mascarilla la máscara de bolsa de reservorio no pertenece a alto flujo por usar la hasta 15 litros por minuto, sino que se considera un dispositivo de alto flujo cuando proporciona al menos 40 litros por minuto. Y esta no está dentro, ¿no? Las que están dentro de alto flujo serían mascarilla de Venturi o cánula nasal de alto flujo, ¿no? Ok. Es verdad, ¿no? Es verdad, porque cuando es más flujo de oxígeno ya sería de alto flujo, de 40, 50, 60. Acuérdense que la cánula binasal de alto flujo puede dar hasta 60 litros por minuto, ¿ok? En cambio, los de bajo flujo máximo llegan a 15 litros por minuto. ¿Alguien más? Entonces hemos quedado claros, ¿no? Hemos quedado claros los que la máscara con bolsa es de bajo flujo. Y lamentablemente su punto en contra es de que su FiO2 varía bastante, ¿no? Varía bastante de acuerdo a cómo es su patrón ventilatorio. En cambio, los de alto flujo, el FiO2 siempre va a ser exacto, por más que el paciente tenga alguna alteración en la parte mecánica ventilatoria. Entonces, en conclusión, todo paciente que tú ves que está inestable desde el punto de vista respiratorio, mejor usas de los de alto flujo. Pero si todavía está compensado el paciente y satura bajo, entonces puedes usar tus equipos de bajo flujo. La otra pregunta es... Doctor, Sí. quería acotar algo con respecto a las ¿Cuál es tu mascarillas apellido? de alcalde. Alcalde, sí. Sí, con respecto a las mascarillas de bajo flujo. Doctor, es que, debido a la cantidad de aire que proporcionan es baja, doctor, pero como que mientras la concentración de oxígeno es elevada. O sea, podríamos decir que enviamos poca cantidad de aire, pero que va cargada mucho, o sea, de una gran cantidad de oxígeno. Quería aportar eso, doctor. Claro. La máscara con bolsas de reservorio, como todo está cerrado, tiene más cantidad de fracción inspirada de oxígeno. En cambio, en la cánula, como es más abierto, tiene menos cantidad de FiO2 de oxígeno. También es verdad eso. La otra pregunta dice, ¿cuál es la meta de saturación para el uso de oxigenoterapia? ¿Y qué tipo de insuficiencia respiratoria es en el caso clínico? Cárdenas, doctor. Cárdenas. Que el paciente sature más del 92%, ¿no? Pero menos del 96%. Y bueno, el tipo de insuficiencia sería la hipercapnia. Ya. ¿Y qué falla respiratoria es en el caso del paciente? ¿Qué falla respiratoria es el paciente? Dije hipercapnia, no, pero falla respiratoria. ¿Qué tipo? 1, 2, 3 y 4. ¿Alguien quiere participar? Doctor Joaquín Angulo Núñez, Angulo Joaquín, doctor. Angulo. La meta es de hasta 96%, ¿no? Y creo que el tipo de insuficiencia respiratoria sería de tipo 1 o hipoxémica, ¿no? Si no me equivoco. Creo Ya, que es dice que es tipo 1. Ok, ¿alguien quiere opinar? El tipo 1 generalmente es cuando el pulmón está enfermo, ¿ya? Las neumonías, los tromboembolismos pulmonares,
TBC, etcétera. Cuando el pulmón está enfermo, es el tipo 1. O sea, eso implica de que el PO2 está bajo. Los pacientes que se van a operar generalmente son pacientes con pulmón sano, ¿no? Van a sala porque tienen otro motivo. Entonces, en ellos es difícil que sea tipo 1. Lo que pueden ser ellos serían tipo 2, ¿no? Porque si el paciente está con midazolam, y va a hipoventilar. Al hipoventilar aumenta el CO2. Y cuando aumentan el CO2, ¿qué es? Tipo 2. Pero según los libros, pues han visto que todo paciente que usa oxígeno por un motivo de anestesia residual se le considera tipo 3, o sea, una insuficiencia perioperatoria. ¿Ok? La otra pregunta dice acá... ¿Sería ideal usar cánula binasal? ¿Y por qué humidificar el oxígeno al ingreso? Mascarita, mascarita. ¿Sería bueno usar cánula binasal? ¿Y por qué sería bueno humidificar el oxígeno? Acevedo Rosales. ¿Está Acevedo Rosales? Doctor. Sí, ¿te apellido? Damas. Dime, damas. Bueno, yo considero que podría utilizarse cánula binasal porque, como mencionó usted, al utilizar la máscara con bolsa de reservorio era como ya la última opción porque después sigue la intubación y la paciente tenía un ASA de 2. O sea, no creo que requería tanto, podría utilizarse la cánula binasal y sí sería necesario modificar porque la cánula binasal, a diferencia de los dispositivos de alto flujo que ya humidifican el oxígeno, la cánula binasal no. Entonces sí, humidificar el oxígeno. Ok, entonces en este caso lo mejor sería usar cánula binasal, ¿no? Porque te otorga pues una fracción entera de oxígeno hasta 40%, de 1 a 5 litros, y con eso sería suficiente, porque el paciente, si bien es cierto, se le ha sedado, pero la dosis no es tanta, la dosis es poca, entonces una cánula binasal sería necesario, sería suficiente. Ahora, siempre el oxígeno hay que humidificar, ¿no? Porque si no, el oxígeno seco lacera la mucosa nasal y eso puede causar infecciones también. ¿Ok? Acá dice, ¿hay alguna relación entre cánula binasal y el patrón ventilatorio del paciente? Chicos, ¿hay alguna relación entre la cánula binasal y el patrón ventilatorio del paciente? Doctor, ¿se refiere a la cantidad del flujo que ingresa y el fío que va a tener el paciente? Sí, podría ser, así es. Porque si es así, sí, tiene una proporción entre ellos, ¿no? De acuerdo al flujo que ingresa y el fío que tiene el paciente, que va a ir aumentando, si es 1, 0.24 o así. ¿Qué pasa si yo pongo al paciente, le pongo una cánula binasal de 5 litros y está hiperventilando? ¿Cuál sería su fío 2? De 0.40. Eso es el teórico, pero en la práctica, ¿cuál sería su fío 2? Porque está hiperventilando. ¿Alguien quiere opinar? ¿Cuántos litros, doctor? ¿Cuántos litros, doctor? 5 litros se le pone a cánula binasal, pero el paciente está hiperventilando, o sea, su frecuencia seguramente debe ser 30, ¿no? Respiraciones por minuto. Y como hemos quedado en clases teóricas de que ese fío 2 no es exacto, depende mucho del patrón ventilatorio, la pregunta sería, ¿cuál sería ese fío 2 que llega al paciente? El fío 2 práctico, ¿no? ¿No es el 40%, doctor? Eso es el teórico, ¿no? El teórico es 5 litros de cánula binasal, 40%. Porque el Pero en la ambiental es práctica, 21%.
Claro, si la cánula es de 5 litros, te da 40% de FIO2. Pero ¿qué hemos quedado en las clases teóricas? Que los equipos de bajo flujo, el FIO2 no es exacto. Depende del patrón ventilatorio del paciente. Entonces, en este caso, si está hiperventilando, ¿cuánto sería su FIO2? ¿Cuánto FIO2 llega a los alvéolos? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se anima a responder? 32%, 36%. ¿Cuánto? 35%, doctor. ¿Cuál es su apellido? Avilés. O sea, mucho menor, ¿verdad? Entonces, el paciente cuando está hiperventilando, lo más probable es que ese FIO2 sea mucho menor. O sea, sea menos de 40. Yo no sabía cuánto podría ser, ¿no? Si está mucho hiperventilando, lo más probable es que llegue a 30. Si está hiperventilando moderado, será por 35. Pero de todas maneras, el FIO2 va a ser mucho menor del teórico. Ahora, si el paciente hipoventila, o sea, tiene una frecuencia de 5, de 6, y el volumen que respira es de 300, porque lo normal es de 500, como está hipoventilando, ese FIO2 en la práctica no será 40%, será un 50%. Entonces, como yo les decía, esos pacientes, pues, el FIO2 es variable, no es exacto. En cambio, si yo a un paciente le pongo Venturi a un 50%, no interesa si el paciente está hiper o está hipoventilando, siempre va a ser 50%. En cambio, en los de bajo flujo, no. Los bajo flujo, lamentablemente, ese FIO2 va a variar, ¿ok? Pero eso no significa que cuando usted saca un AGA, en el AGA siempre hay que poner el FIO2 teórico. Ya está con cánula 5 litros, pongo FIO2 del 40%. Eso es para el examen de laboratorio. Pero yo como médico, cuando veo al paciente, analizo el paciente, yo tengo que decir que ese paciente, su FIO2 verdadero no es 40%, es mucho menor. Eso es un criterio médico que hay que tener en cuenta, ¿ok? Doctor, una pregunta. Soy ¿Cuál es tu apellido? Angulo Joaquín. El Entonces, Angulo. si yo tendría un paciente con un patrón ventilatorio variable, ¿no? O sea, hipoventilando, hiperventilando, sería más recomendable dar a un flujo constante, un FIO constante de alto flujo. Claro, exacto, exacto. Eso es la conclusión. La conclusión es que pacientes muy inestables, que hiperventilan sobre todo, que entran con taquipnea, estridor, hay tirajes, en ellos de frente le pones de alto flujo. No le vas a poner de bajo, porque de bajo flujo, lamentablemente, ese FIO2 que tú le programas no llega a los alvéolos. En cambio, los de los Venturis o las cánulas nasales de alto flujo es así, ¿no? Lo que tú programas, esa sí va a llegar al paciente, ¿no? Por más de que ese paciente esté hiperventilando. Eso es la conclusión. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Doctor, yo quería acotar ¿Tu apellido? algo sobre Bonifacio. En la parte Bonifacio. inicial del caso clínico nos menciona sobre el Mallampati tipo 2 que tiene nuestra paciente. Bueno, yo supongo que el tipo 2 que tiene nuestra paciente es debido a que están un poco edematizadas las mucosas debido a que durante el embarazo el estrógeno y el progesterona induce a que se edematicen las mucosas, ¿no? Y en este caso, la vía oral. Yo considero que probablemente sea por eso, ¿no? Que esté dentro del Así mañopatía es. 2. Eso es verdad. Toda gestante se considera intubación difícil, ¿no? Por más de que el malampati sea 1 o 2, por más que la distancia tiromentoniana esté normal, por más que tenga los criterios de una intubación accesible, yo en mi evaluación tengo que considerar toda gestante intubación difícil. ¿Por qué motivo? Como dijiste tú, ¿no? Por la parte hormonal, toda la vía aérea, entre comillas, está un poco edematizado. ¿Ok? Está un poco hinchado. Cuando yo hago la endoscopía para intubar, voy a ver que toda esa zona está un poquito inflamada. Es por eso que toda gestante no se intuba. Toda cesárea no hay que intubar. Una cesárea hay que ponerle anestesia regional hasta lo máximo posible. Ya no se puede por un tema médico, bueno, ponte que tenga una cirugía en la columna, le hayan puesto unas placas ahí, pues ahí imposible que pongas una regional, hay que poner una general. Pero siempre una gestante no se debe intubar.
porque a veces las intubaciones no es fácil, se les pone anestesia general. Sí, es muy buen aporte lo que has dicho. Doctor, ¿podría hacer un comentario, un aporte? ¿Tu apellido cuál es? Almeida. Ya dime Almeida. Sí, doctor, bueno, ya que no se contestó durante la sesión acerca de los revertores, la neftimina y el sugamadex en el primer caso clínico, solamente comentar que se hace que el mecanismo de acción de la neftimina en términos sencillos es que a nivel del espacio sináptico hay un aumento del neurotransmisor de la acetilcolina y esto va a desplazar por cantidad a lo que es el relajante neuromuscular y mencionar también que siempre se usa con atropina debido al riesgo del paro cardíaco, ¿no? Es más barato que el Sugamadex, ¿no? Se mencionó durante la sesión que aproximadamente está a 400, pero la importancia es que el Sugamadex pues solamente, digamos, actúa contra bicuronio y rocuronio, ¿no? Y el mecanismo del Sugamadex es que, en términos sencillos, es que engloba y encapsula el relajante neuromuscular, ¿no? Y ambos podemos, a partir, cuando el TOC sea mayor a 90%, pues ya el paciente, ¿no? Pues va a llevar en todo caso al despertar, ¿no? Ok, Bueno, sí, eso es verdad, eso es verdad. Ok, chicos, entonces yo creo que ya damos por terminado el caso clínico. Bueno, se ha hecho entre comillas, lo posible, ¿no? Para que se pueda aplicar la teoría en la práctica.